Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Irene de Hesse-Darmstadt. Ella fue una princesa alemana que se acabará convirtiendo en princesa consorte de Prusia, además de ser conocida por ser la hermana de la gran duquesa Isabel y de la zarina Alejandra Fyodorovna Romanova. Siendo una mujer muy cercana con su familia y bastante apreciada por la sociedad de la época, al considerarla como amigable y encantadora. Esta biografía es realizada por petición de Clarita Cigaran, Diana Monroy, Ana Gámez, Adriana Cueiro y Kel. Irene Luisa María Ana de Hesse-Darmstadt y de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 11 de julio de 1866 en el Palacio Nuevo de Darmstadt, en el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, actualmente en Alemania. Fue hija del Gran Duque Luis IV de Hesse-Darmstadt y de la esposa de este, la Gran Duquesa Alicia del Reino Unido. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Irene la tercera de sus vástagos. El nacimiento de esta niña sería un tanto agridulce, debido a que pese a haber nacido sana y bien formada, su llegada al mundo supuso cierta decepción, al no ser el esperado heredero varón que tanto deseaban sus padres, ya que para el momento de su nacimiento, sus progenitores ya habían tenido anteriormente otras 2 hijas, las princesas Victoria e Isabel. La recién nacida recibió el nombre de Irene, que significa paz en griego, recibiendo tal nombre en honor al fin de la guerra austro-prusiana, la cual estaba a punto de finalizar con la firma de la paz de Praga. Cuando la princesa nació, sus padres aún no eran grandes duques de Hesse-Darmstadt, sino que eran los príncipes herederos, siendo su tío abuelo paterno, el gran duque Luis III, quien gobernaba en ese momento. Al igual que sus hermanas, Irene tuvo una educación y una crianza basada en la humildad, pese a que las princesas fueron criadas por una serie de niñeras e institutrices inglesas que impartían clases en inglés. Enseñan así a las hermanas las costumbres inglesas, además de que los hermanos se comunicarían entre ellos en dicho idioma. La educación de Irene estaría supervisada por sus padres. Recibió una formación bastante sencilla, centrada en idiomas, modales, artes, música y labores del hogar, además de que su educación estaría centrada especialmente en el luteranismo. Irene tuvo una infancia bastante sencilla en comparación con otras princesas de su misma posición y época. Ella y sus hermanos vestían con ropajes sencillos y corrientes, además de que se tenían que ocupar de las tareas domésticas, teniendo que recoger sus propias habitaciones, hacer sus camas, encender el fuego de las chimeneas, barrer, quitar el polvo y quitar o poner la mesa. Aparte de que las princesas aprendieron a cocinar, aprendiendo a elaborar platos sencillos, además de hornear pan y pasteles. Aparte de que su alimentación diaria solía ser bastante simple y sencilla, alimentándose a base de guisos, arroz con leche y manzanas asadas. Las hermanas también cosían sus propios ropajes según se iban rompiendo o desgastando estos, aparte de confeccionar junto a su madre sus propios vestidos y los demás ropajes de la familia, llegando a tener largas sesiones de costura. Su madre, Alicia del Reino Unido, fue descrita como una madre atenta pero bastante rígida, que quiso criar y educar a sus hijos en un ambiente humilde, además de que quería de que sus vástagos fuesen conscientes desde una edad muy temprana
de las necesidades de los pobres y de los enfermos, siendo habitual que las hermanas acompañasen a su progenitora en sus visitas a hospitales, casas para pobres u orfanatos. Irene sería vista desde su más tierna infancia como una princesa poco agraciada en comparación con sus hermanas. Es más, se dice de que cuando era pequeña, su madre escribió una carta a su propia hermana mayor, la princesa Victoria del Reino Unido, donde le comunicaba de que Irene no era bonita, aparte de que era comparada en ciertas ocasiones con su hermana mayor Isabel, quien era considerada hermosa, de carácter agradable y dulce. Pese a llevar una vida bastante sencilla, los hermanos se criaron en un ambiente estable, feliz y cariñoso, pero aquella felicidad desapareció en el año 1873, cuando su hermano pequeño, el príncipe Federico, falleció tras sufrir una caída accidental por una ventana, sufriendo así de una incontrolable hemorragia cerebral provocada por aquel golpe y que fue agravada por la hemofilia que padecía, una enfermedad de la que su madre era portadora y que había heredado de su abuela materna, la reina Victoria del Reino Unido. Tras producirse la muerte de su hermano Federico, su madre, la princesa Alicia, obligó al resto de sus hijos a visitar la tumba del pequeño príncipe durante los meses posteriores, siendo algo bastante traumático para Irene. En el año 1877, la situación de la familia cambió cuando su tío abuelo paterno, el gran duque Luis III, falleció, convirtiéndose así su padre Luis en el nuevo gran duque de Hesse-Darmstadt, bajo el nombre de Luis IV. La familia apenas pudo disfrutar de su nueva posición, debido a que una vez más una serie de desgracias volverían a marcar sus vidas. En el año 1878, casi todos sus hermanos, a excepción de la princesa Isabel, se contagiaron de difteria, una enfermedad que provocó el fallecimiento de su hermana más pequeña, la princesa María, una muerte que afectó mucho a la familia. Tras producirse esta dolorosa muerte, su madre, la gran duquesa Alicia, empezó a mostrar síntomas también de dicha enfermedad, falleciendo el 14 de diciembre de 1878 a los 35 años de edad, siendo su muerte muy sentida por toda la familia. Tras producirse la dolorosa pérdida de su madre, el cuidado de los hermanos menores recayó en las hijas mayores de los grandes duques, las princesas Victoria e Isabel. Además, su abuela materna, la reina Victoria del Reino Unido, empezó a invitar más a menudo a sus nietos huérfanos a la corte inglesa, pasando así largas estancias vacacionales en Reino Unido junto a su abuela. Durante sus estancias en la corte inglesa, las hermanas serían criadas de nuevo por niñeras e institutrices inglesas que enseñaron a las princesas a comportarse como verdaderas damas, además de prepararlas para su futuro como posibles esposas de algún príncipe o gobernante. Irene pronto empezó a entablar una buena relación con distintos miembros de la familia real británica, llegando a ser nombrada, junto a su hermana menor, Alix, como las damas de honor de la boda de su tía, la princesa Beatriz, con el príncipe Enrique de Battenberg. La princesa también mantuvo una buena relación con la familia Hohenzollern, debido a que su tía materna, la princesa Victoria del Reino Unido, era princesa heredera consorte de Prusia y del Imperio Alemán, siendo nuera de los emperadores Guillermo I de Alemania y Augusta de Sajonia, Weimar e Eisenach. Ante la buena relación que mantenía con la familia imperial alemana,
Irene acabará captando la atención de su primo, el príncipe Enrique de Prusia, quien no tardó en cortejarla en secreto, surgiendo así una serie de sentimientos amorosos entre ambos primos. Tras iniciar aquel noviazgo secreto, los enamorados pronto les comunicaron a sus familiares más cercanos su deseo de casarse, algo que fue aceptado por la familia imperial alemana, debido a que Irene gozaba del cariño de su tía, la princesa Victoria, quien se convertiría en emperatriz consorte de Alemania, mientras estaban llevando a cabo los preparativos de esta esperada boda. Su futuro casamiento no fue bien aceptado por su abuela materna, la reina Victoria, debido a que nadie le había comunicado a la gobernante el inicio de aquel romance entre sus dos nietos, enterándose únicamente de su inminente boda cuando ambos príncipes ya se habían comprometido oficialmente. El 24 de mayo de 1888 se celebró la boda entre Irene y su primo, el príncipe Enrique, en la capilla del Palacio de Charlottenburg, en Berlín, en Alemania. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión, y él 25. La felicidad de haberse celebrado aquel matrimonio por amor pronto se vería empañada por la trágica noticia de la muerte de su suegro, el emperador Federico III, quien falleció a causa de un cáncer de garganta, llegando a ejercer por tan solo 3 meses como Kaiser del Imperio Alemán, siendo así sucedido por su hijo mayor, el Kaiser Guillermo II, quien era el hermano mayor del príncipe Enrique. Los recién casados establecieron su hogar en el castillo de Kiel, lugar desde donde su marido atendería sus deberes con la Armada Imperial Alemana, mientras que Irene asumió un rol más doméstico, dedicándose a la administración de dicho castillo y la de traer a sus hijos al mundo. En el año 1889 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Valdemar, el cual fue oficial del ejército prusiano, además de abogado y un importante terrateniente. En el año 1896 nació Segismundo, quien también desempeñó una carrera militar, además de ser terrateniente y empresario, y en el año 1900 nació el último hijo de los príncipes, Enrique Víctor, pero este falleció durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de 3 hijos varones, aunque tan solo 2 de ellos llegarían a edad adulta. La princesa, como otras mujeres de su misma familia, transmitió la hemofilia a 2 de sus hijos, a Valdemar y a Enrique Víctor. Es más, este último murió con tan solo 4 años de edad tras sufrir de una hemorragia cerebral, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza a causa de una caída accidental. Irene mantuvo un matrimonio feliz con su marido, mostrándose la pareja muy enamorada y unida pese a las enfermedades que habían heredado 2 de sus hijos, siendo la salud de su hijo primogénito, Valdemar, algo que preocuparía mucho al matrimonio. La princesa también sería muy querida por su suegra, la emperatriz viuda Victoria del Reino Unido, aunque se sabe que surge una serie de diferencias entre ellas, cuando Irene se negó a usar un chal para ocultar su primer embarazo, algo que estaba de moda en la época, siendo por ello bastante criticada por su suegra. Lo mismo pasaría al no estar los príncipes al corriente de las noticias o de la política de la época, debido a que ni Irene ni su marido solían leer los periódicos. En cambio, su suegra Victoria estaba atenta a todo el panorama político, siendo algo que fue echado en cara al matrimonio en numerosas ocasiones por su propia suegra.
Pese a mantener algún que otro encontronazo con su suegra, los príncipes solían ser muy apreciados por sus amigos y familiares, siendo llamados cariñosamente por estos como los amigables o los encantadores, debido a que siempre mostraban un carácter bastante agradable en público, siendo un matrimonio bastante respetado por la prensa y por la sociedad. Además de que Irene acompañó a su marido en numerosos eventos, actos oficiales o viajes por el extranjero, siendo muy bien recibidos allá donde fuesen. Irene permaneció siempre muy cercana a sus hermanos, con quienes solía mantener una buena relación, aunque es cierto de que se disgustó mucho cuando su hermana mayor, la princesa Isabel, abrazó las creencias ortodoxas en el año 1891, tras haberse casado con el gran duque Sergio Alexandrovich Romanov, una noticia que afectó mucho a Irene, quien se dice que se mostraría triste por unos cuantos días ante la decisión que había tomado su hermana mayor. Lo mismo pasaría cuando su hermana pequeña, la princesa Alex, se comprometió con el zarevich Nicolás, el futuro zar Nicolás II de Rusia, mostrándose en contra de que otra hermana suya fuese a abandonar las creencias luteranas para hacerse ortodoxa, adoptando así su hermana tales creencias religiosas, además del nombre de Alejandra Feodorovna Romanova. Pese a que le dolió mucho de que sus hermanas abandonasen sus creencias luteranas, Irene seguiría mostrándose muy cercanas a ellas, manteniendo con estas una cálida relación, además de visitar de vez en cuando la corte rusa para pasar tiempo en familia. Incluso estuvo muy cerca de su hermana, la zarina Alejandra, cuando ésta estuvo a punto de perder a su hijo Alexei a causa de una hemorragia, debido a que dicho zarevich también era hemofílico, siendo el gran apoyo y el consuelo de su hermana en aquellos duros momentos. Irene también apoyó a su hermana, la gran duquesa Isabel, cuando ésta organizó el compromiso de su hija adoptiva, María Pavlovna Romanova, con el príncipe Guillermo de Suecia, un casamiento que era muy deseado por ambas hermanas, debido a que eran amigas de la reina consorte de Suecia, Victoria de Baden, participando así Irene en aquellas negociaciones matrimoniales. Pero María Pavlovna pronto empezó a tener dudas sobre su futuro casamiento con el príncipe Guillermo y estuvo a punto de cancelar su compromiso, algo que ocasionó de que Irene se mostrase muy dura con su sobrina adoptiva y ejerció una gran presión para que ésta se casase con Guillermo, condenándola así a un matrimonio muy infeliz. Pese a ser una mujer muy cercana a su familia, la princesa se había criado bajo una estricta educación victoriana y se escandalizaba enseguida con el comportamiento de los demás, como por ejemplo cuando su padre, el gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt, se casó morganáticamente con la escritora polaca Alejandrina de Kolemin, mostrándose realmente escandalizada cuando se enteró de este segundo casamiento de su padre, que acabaría durando tan solo un mes, debido a que provocó tal escándalo en la sociedad de la época que acabaría siendo anulado. La princesa también realizaría numerosas obras de caridad junto a su cuñada, la emperatriz consorte Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, siendo muy habitual el ver a ambas organizando obras benéficas o visitando hospitales, casas para pobres u orfanatos. Irene sufrió mucho durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ya que con motivo de dicho conflicto, ella perdió el contacto con sus hermanas. Victoria se encontraba en Reino Unido, mientras que Isabel y Alejandra se encontraban en Rusia, mostrándose en todo momento bastante preocupada por el destino de sus hermanas, especialmente por las que se encontraban en el Imperio ruso,
ante la gran impopularidad de la familia Romanov, algo que acabaría desembocando en el estallido de la Revolución Rusa en el año 1917 y que acabaría provocando que sus dos hermanas acabasen siendo asesinadas por los bolcheviques durante la revolución, llegando así a su fin la dinastía Romanov. En el año 1918 se vivieron una serie de levantamientos dentro de Alemania que ocasionaron el fin del Imperio alemán y la caída de la monarquía, algo que obligó a Irene y a su marido a abandonar el castillo de Kiel ante los levantamientos que se estaban viviendo en dicha población. Es más, durante uno de estos motines, la princesa resultó herida leve a causa de una bala que había sido disparada por un revolucionario, algo que forzó a la familia a huir en su propio vehículo, estableciendo su nuevo hogar en el palacio de Himmelmark, mientras se desmoronaba el Imperio alemán. Como otros familiares, Irene buscó desesperada alguna noticia sobre el destino de sus hermanas Isabel y Alejandra, buscando así indicios sobre la supervivencia de algunas de ellas o de algún miembro de la familia Romanov, especialmente la de sus sobrinos. En el año 1920, la princesa recibió la noticia de la aparición en Berlín de una mujer llamada Anna Anderson, la cual aseguraba ser la gran duquesa Anastasia, quien supuestamente era la única hija superviviente de los zares de Rusia. Irene visitó el hospital psiquiátrico donde Anna Anderson se encontraba internada tras haber intentado quitarse la vida, pero aquel encuentro entre ambas mujeres fue bastante decepcionante para la princesa, asegurando que Anna Anderson no era más que una impostora que se estaba haciendo pasar por su sobrina, ya que no guardaba ningún tipo de parecido con Anastasia. Irene había visto por última vez a su sobrina en el año 1913, pero recordaba a la perfección cómo eran sus ojos, su mirada, sus rasgos faciales y sus expresiones. Pero pese a haber pasado 9 años desde su último encuentro, no encontró nada de esto en Anna Anderson, aunque la princesa sí aseguró de que aquella impostora guardaba más parecido físico con su otra sobrina, la gran duquesa Tatiana. La aparición de Anna Anderson ocasionó que Irene mantuviese una serie de discrepancias con su hijo Segismundo, quien realmente creía en la posibilidad de que aquella mujer fuese su prima, la gran duquesa Anastasia, provocando esto un gran distanciamiento entre madre e hijo. En el año 1929 falleció su marido Enrique a causa del cáncer de garganta que padecía, una muerte que sería muy sentida por Irene. Tras enviudar, la princesa se sentiría muy sola, así que intentó un acercamiento con su hijo Segismundo, el cual se había instalado en Costa Rica junto a su esposa e hijos, pero Segismundo se negó a visitar tierras alemanas. Tras esta negativa, Irene partió a Costa Rica junto a una dama de compañía, pero el reencuentro con su hijo sería demasiado frío y no logró convencerlo para que regresase a Alemania. Incluso una vez más, madre e hijo se volvieron a enfrentar por el caso de Anna Anderson, amenazando a la princesa a su hijo con desheredarlo si seguía apoyando a aquella mujer a la que ella consideraba como una gran impostora. Finalmente, el príncipe Segismundo y su esposa, la princesa Carlota Inés de Sajonia-Altenburgo, decidieron mandar a sus hijos, Bárbara y Alfredo, a Alemania, aunque tan solo esta primera permaneció en tierras alemanas junto a su abuela. En el año 1945 falleció su hijo mayor, el príncipe Valdemar,
debido a que éste no logró recibir una transfusión de sangre que le hubiese salvado la vida al ser hemofílico. La muerte de su hijo mayor fue muy sentida por Irene, encontrando consuelo únicamente en su nieta Bárbara, a quien adoptó oficialmente en el año 1952, nombrándola así como su única heredera, recibiendo ésta toda la herencia de su abuela, cuando Irene falleció tan solo un año después, muriendo el 11 de noviembre de 1953 a los 87 años de edad en el Palacio de Himmelmark, en Schleswig-Holstein, en Alemania. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el mausoleo del príncipe Enrique, cerca del Palacio de Himmelmark. Irene sería descrita como amigable y encantadora, formando con su marido Enrique uno de los matrimonios más estables y admirados de la época, logrando ser una de las pocas princesas que se casaron por amor, estando ambos cónyuges muy enamorados y unidos durante todo su matrimonio. Esta princesa fue una mujer bastante familiar, a la que le gustaba pasar agradables ratos en familia, manteniéndose especialmente unida a sus hermanas Isabel y Alejandra, pese a no aprobar la conversión de estas a la fe ortodoxa. Aún así, Irene se convertirá en el paño de lágrimas de su hermana, la zarina Alejandra, cuando ésta casi pierde a su hijo Alexei por culpa de una hemorragia, compartiendo así ambas hermanas el dolor que causó dicha enfermedad en su familia, ya que la hemofilia afectaría a los hijos de ambas, llegando a perder Irene a 2 de sus hijos por culpa de esta enfermedad. Esta princesa tuvo que vivir en tiempos complicados, siendo testigo de cómo llegaban a su fin 2 grandes imperios, el ruso y el alemán, además de que sufrió las terribles pérdidas de sus hermanas Isabel y Alejandra, luchando durante años por saber qué fue de ellas y del resto de la familia Romanov. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Irene de Hesse-Darmstadt. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Daya García, Martín Tello, Irene Azuaje, Lolo, Irene Ocasio, Elena Hernández, Abundance ASMR, Elisa, Quetzal Roloff, Fernando Grapán, Aida Villanueva, Cristian Mancinas, Estrella y Augusto Rebolledo. También quisiera agradecer a Axel RM su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.